Bien, pues buenos días a todos, sobre todo porque no puedo saludar a nadie, está corriendo por la prisa del aparcamiento. Preguntaba a Juan si había algún anuncio más de lo que había dicho y en ese momento no me acordaba, pero como la estamos señalando ahora esta tarde, yo mediante con el plácito de nuestro Señor a las 7 de la tarde hay predicación de la palabra en la iglesia de la Roca, donde estamos todos, como siempre, invitados. Y en esta mañana os invito a que abráis vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, los versículos del 8 al 12, donde vamos a ver un gran anuncio. Un gran anuncio del que ya se ha hablado. Juan me ha hecho un estupendo resumen. Ha nacido un Salvador. Lo siento, el anuncio no es que me ha tocado la lotería en el día de hoy, pero probablemente os toque una cosa mejor. Ha nacido un Salvador. Y creo que estaréis conmigo si digo que vivimos en los tiempos de la comunicación, en los tiempos del marketing. Ningún mandatario, ningún político, ningún artista famoso que se precie puede llegar alto, puede llegar lejos en su carrera sin un buen, como decimos, gabinete de prensa que lo publicite de la mejor manera. Estaréis también de acuerdo conmigo en que la manera en que se trate un anuncio, la manera en la que se trate una noticia, hace que algo, que alguien sea más o menos trascendente o sea más o menos importante. Hace tiempo, si recordáis, las campañas electorales se ganaban por los programas políticos. Venían los políticos, nos daban su meeting, nos contaban lo que iban a hacer. Se ganaban con las promesas, con los discursos que preparaban estos candidatos. Pero hoy en día los candidatos políticos, como digo, están más preocupados por su imagen, por su campaña publicitaria, la cual, como digo, los puede llevar al éxito o al fracaso. Y lo mismo le pasa a los artistas, a los deportistas, a todo tipo de famosos. Por tanto, fijaros, el cómo se tratan las noticias puede traer una consecuencia u otra. Y en esta mañana vamos a analizar, como permitidme que lo diga, como si fuésemos críticos del periodismo, sin serlo, la que sin duda es la más importante noticia, es el mayor anuncio dado a la humanidad. Y ese anuncio, como ya he dicho antes, es que os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Acompañadme al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Iba a leer desde el versículo 8, pero vamos a empezar en el versículo 6. Dice Lucas, capítulo 2, versículo 6. Sucedió que mientras estaban ellos allí, José y María, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y ahora entramos en nuestro pasaje. Versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando su rebaño durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, como decían los versículos 6 y 7 que hemos leído anteriormente. Como digo, si recordamos esos versículos que hemos leído, 6 y 7, anteriores a nuestro pasaje del versículo 8, venimos del nacimiento del primogénito de esta mujer, María, en la aldea de Belén. Y visto desde la perspectiva humana, visto quizá desde una campaña de marketing, como estábamos diciendo al principio, puede resultar paradójico, puede resultar incluso chocante que el nacimiento más importante y extraordinario de la historia sucediera bajo unas condiciones que nos pueden parecer incomprensibles y humildes en exceso. El Señor Jesús naciendo en el lugar donde se guardan los animales de los viajeros que se hospedan en el mesón de una aldea, envuelto en simples pañales, tiras de ropa, quería decir en aquel tiempo que hemos leído, y acostado en el comedero de los animales para así poderlo proteger del frío.
Paradójico, ¿no? Fijaros, incluso nadie en la aldea de Belén se había dado cuenta o era consciente de lo que acababa de ocurrir. No había ningún tipo de publicidad, no había ningún tipo de anuncios, como diríamos hoy en día, ni un simple mensaje de WhatsApp en el grupo de la familia, o una publicación en el Facebook o en el Instagram, de nadie. Un acontecimiento tal, como el nacimiento del Mesías, tratado por unos buenos publicistas, se hubiera difundido seguro de otra manera. Seguro que se hubiese comunicado, incluso invitado a visitar al recién nacido a la más alta esfera de la sociedad, incluso a las autoridades religiosas del momento y del lugar. Sin embargo, otra vez paradójico, Dios decide dar la noticia más grande de la historia. ¿A quién? A personas sencillas, a personas humildes de la sociedad, como eran aquellos pastores de ovejas. Así que la gran noticia, el gran anuncio que reciben aquellos pastores, lo hemos leído en el versículo 11. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y fijaros, esta no era una noticia solo para aquellos pastores allí en Israel hace 2000 años, sino que este es el mensaje que la Iglesia ha transmitido a lo largo de los siglos y sigue siendo el mensaje que nosotros tenemos que transmitir hoy en día. ¿Por qué? Ya lo ha dicho Juan Viante. Porque igual que entonces todas las personas tienen un gran problema, y es su pecado, y necesitan un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y fijémonos también, y es que los pastores conocían a Dios ya como su Salvador. Hay quien se empeña en presentar al Dios del Antiguo Testamento como un Dios iracundo, un Dios justiciero, un Dios vengativo. Hay una imagen un poco desagradable, fuerte de ese Dios. Un Dios que luego pasa a ser, ahora sí, un Dios compasivo, un Dios amoroso a partir de la figura de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Ese bebé que colgamos, o que la gente cuelga en los balcones, ahora sí es un Dios bueno. Pero para aquellos pastores judíos de aquel tiempo, conocedores de la historia de su pueblo y conocedores de la palabra de Dios, ellos sí conocían al Dios del Antiguo Testamento como su Salvador y como su libertador, porque ya lo era desde la eternidad. Porque a diferencia de los dioses de los pueblos vecinos de ellos, el Dios de Israel, el único Dios y el Dios verdadero, es un Dios, como dice el libro de Éxodo en el capítulo 36, versículos 6 y 7, es un Dios compasivo, un Dios clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Por tanto, fijémonos, los pastores entendían perfectamente la figura de Dios como Salvador. Luego, aquella noticia que estaban recibiendo no era una noticia cualquiera. Ese Salvador que ha nacido es ese Salvador anunciado y proclamado por todo el Antiguo Testamento. Era el cumplimiento de la promesa. Entre muchos otros textos, por ejemplo, los pastores seguro que se estaban acordando de aquella oración del rey David en el Salmo 25, versículo 5, que dice allí David: guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, y en ti espero todo el día. David esperaba todo el día al Dios de su salvación. Y los pastores recibieron la noticia, recibieron el anuncio que los fieles de Israel llevaban siglos esperando. Ha nacido el Salvador. Por fin ha nacido ese Salvador. Bien, como decía al principio, vamos a intentar analizar esta noticia, este anuncio que encontramos en los versículos que hemos leído del 8 al 12, donde vamos a ver primero la proclamación de esa noticia. Luego veremos quiénes son los receptores de la noticia. Y evidentemente, por último, como una noticia que es, veremos quién es el protagonista de esa noticia. Veamos entonces la proclamación de la noticia, versículo 8 hasta el principio del 10. Lo leemos otra vez. Dice que en la misma región había pastores que estaban en el campo
cuidando su rebaño durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, versículo 10, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo. Como estamos diciendo, esta buena noticia del nacimiento del Salvador llega primero a uno de los grupos más improbables de personas en aquella sociedad. Porque los pastores en aquel tiempo, fijaros, estaban en la parte más baja de la escala social. Eran personas con muy poca formación, eran personas casi analfabetas. Fijaros, en definitiva, eran personas con poco reconocimiento en la sociedad, hasta tal punto de que su testimonio ni siquiera era válido en un juicio. Su palabra no valía, no tenía valor. Así que, como decíamos al principio, si quisiéramos dar una gran repercusión a esta noticia, probablemente, por lógica, unos humildes pastores no serían los primeros receptores de este gran anuncio, de este fenomenal anuncio. Y nos podríamos preguntar, seguro que nos preguntamos, ¿por qué Dios lo hace así? ¿Por qué coge a los que su testimonio no vale? A unos pastores. Mirad, esa elección por parte de Dios de los pastores para recibir el anuncio del nacimiento de su Hijo está en total consonancia con la profecía que el Señor da en el libro de Isaías, Isaías capítulo 61, versículo 1, donde allí se nos habla de cómo y a quién va a ir dirigido el ministerio y el mensaje del Señor Jesucristo, de este Salvador que va a nacer. Dice Isaías 61, 1, que el Espíritu del Señor, dice Isaías, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y si os acordáis, cuando el Señor Jesús está en la sinagoga y lee este pasaje, ¿qué dijo luego después de leer? Lucas 4, 21. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Yo soy ese Salvador que estaba escrito ya, proclamado en Isaías capítulo 61. Y es que el ministerio de este Salvador, que os ha nacido hoy, como dice el ángel, no era para personas, ni es para personas arrogantes, que se creen más que nadie. Dice el Señor Jesús en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El ministerio y la obra del Señor no es tampoco era para aquellos líderes religiosos que estaban envanecidos, que se creían también superiores a todo el mundo. Dice Juan 7:48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? De los que se creen suficientes. Y evidentemente tampoco era para aquellos que confiaban en sus riquezas, que se creen autosuficientes por sus riquezas. En Lucas 18:24 leemos que el Señor Jesús, mirando al joven rico, os acordáis de esa escena, le dice qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, los que confían en sus propias fuerzas, en sus bienes. Así que en realidad el ministerio de este Jesús que acaba de nacer es para personas con corazones humillados, es para personas con corazones arrepentidos, que reconocen su pecado y se sienten indignos por su pecado. Y tengo que decirlo, solo así, solo de esa manera puedes acercarte a Cristo, humillado y arrepentido de tu pecado. Y sé que eso va en contra de nuestra naturaleza, pero esa es la única manera. Y tenemos el ejemplo de aquella mujer pecadora, que seguro que os suena la escena de Lucas capítulo 7, versículos 37 al 38. Una mujer que era conocida en la ciudad por su pecado,
¿Cómo sería? Que era conocida como la pecadora. Pero ¿cómo fue esa mujer al Señor? Lucas 7, 37 y 38. He aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y que cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, ¿qué hizo? Trajo un frasco de alabastro con perfume, un perfume caro. El alabastro era un continente, un material bastante caro. Si lo metía en ese frasco porque era un gran perfume, pero eso es lo de menos. Versículo 38, dice: y poniéndose detrás de él a sus pies, humillada a sus pies, llorando, avergonzada por su pecado, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esa es la manera en la que hay que acercarse al Señor, al Salvador, humillando, llorando por nuestro pecado, porque no somos capaces de limpiarlo por nosotros mismos. Solo Cristo puede. Ahora, volviendo a la cena nuestra de los pastores, estos hemos leído que están en los alrededores de Belén, es decir, a unos 10 kilómetros, podemos decir, al sur de Jerusalén. Concretamente, estos pastores estaban haciendo, por así decirlo, el turno de noche. Por el día las ovejas salen al campo y por la noche eran recogidas a los rediles, donde los pastores hacían los turnos lógicos para vigilar el rebaño. Y durante uno de esos turnos de noche, normalmente aburrido, rutinario, imaginaros ahí en mitad del campo de noche, de repente dice el versículo 9 que un ángel del Señor se les presentó, y fijaros lo que añade el evangelista: y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor. Es decir, a la misma vez que el ángel, dice el evangelista, que la gloria del Señor los rodea de resplandor. Es decir, la misma presencia del Señor, de Dios, estaba allí, dando el anuncio junto al ángel, corroborando que lo que el ángel estaba diciendo a los pastores es verdad. Estoy aquí para corroborarlo. Y mira, esto no es un simple juego de luces como hacemos en Navidad, cada vez adornamos más los balcones. Estos no eran unos fuegos artificiales que hace Dios para adornar ese momento, para darle más bombo a la noticia, para hacerla más llamativa. Mirad, tenemos que entender una cosa, y esto es precioso. La gloria de Dios la vemos en la Biblia, por primera vez, lógicamente, en el huerto del Edén. Luego la gloria de Dios se manifestó después al pueblo de Israel, ¿os acordáis? En el desierto, cuando están peregrinando, como aquel fuego consumidor que se narra en Éxodo 24. Luego, cuando es dedicado el tabernáculo y en la dedicación del templo, se vuelve a manifestar la gloria de Dios como aquella nube que llena la casa del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Estoy haciendo un repaso muy rápido. Pero fijaros, después de siglos de pecado, después de siglos de rebeldía de aquel pueblo de Israel, de rebelión de Israel, en el libro de Ezequiel vemos que la gloria de Dios salió del templo. Ezequiel 9, Ezequiel 10, Ezequiel 11. Como si Dios se retirase de Israel. Habéis sido rebeldes durante siglos. Estoy aquí trayendo la verdad, siendo vuestro fuego consumidor, vuestra nube que os alumbra el camino cada día, aquel que os libera de Egipto, que os da el maná, etcétera, etcétera, y sin embargo me rechazáis. Y la gloria del Señor se aparta, nos deja. Pero ¿qué acabamos de leer, queridos? Leemos ahora que la resplandeciente gloria de Dios volvió aquella noche junto a aquel ángel. Es decir, fijémonos en el momento tan especial que estamos leyendo. Dios con su gloria manifestándose de nuevo después de siglos. Está diciendo que su presencia vuelve a estar en medio de este mundo a través del nacimiento de Jesucristo.
La noticia es inmensa, es tremenda. Una gloria que luego, por ejemplo, Cristo sabemos que mostró, lo vimos hace poco un domingo, Cristo la mostró a Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Una gloria que todo el mundo, como hemos leído también y cantado, volverá a ver resplandecer cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en su segunda venida. Dice Mateo 24:30 que entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La gloria del Señor volvió esa noche. Dios con nosotros. Dios ha vuelto. Bueno, nunca dejó de irse. El eterno y está en todos sitios, para no entender. La gracia de Dios derramada en el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Y lógicamente, ante la presencia del ángel, de un ángel del Señor, y ante el resplandor de la gloria de Dios, la reacción de los pastores no puede ser otra que tener miedo. Tuvieron gran temor, dice. Y es que esa presencia de Dios, o el estar delante del Dios Santo, estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso, Santo y Justo, refleja en gran manera no, totalmente, nuestra condición pecadora y refleja quiénes somos de verdad. Y eso probablemente no nos guste, porque delata quiénes somos. Nos muestra quiénes somos de verdad delante de Dios, y esto nos avergüenza. Y esto incluso produce un temor reverente ante esa santa majestad de Dios. Ahora bien, fijaros lo que le dice el ángel a los pastores. Esos pastores, igual que nosotros, no debían de tener temor, no debían de tener miedo. ¿Por qué? El ángel había venido a dar, versículo 10, buena nueva de gran gozo. Porque ese día el mensaje del ángel no era un mensaje de juicio, sino que su mensaje ese día era que Dios había enviado un Salvador para los pecadores. Para mí, el primero, y para todos los que estamos aquí. Y ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mismo mensaje que Dios sigue enviando a las personas, y es el mensaje que, como dijo el apóstol Juan en su primera carta, nosotros también anunciamos. Primera de Juan 4:14 dice: y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. La buena nueva del Evangelio es que el Dios que es, y el Dios que ha sido, como hemos dicho antes, Salvador a lo largo de toda la eternidad, envió a su Hijo unigénito como Salvador, y así poder redimir a los pecadores. Y esa noticia, en vez de producir temor, produce gozo. Debe producir gozo, debe producir ese gozo inefable y lleno de gloria, como describe el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8. Y aunque en ese momento, evidentemente, el Señor se está dirigiendo a ese grupo de pastores para darles la primicia de la noticia, vamos a ver que ese anuncio no era exclusivo para ellos. Vamos a ver los receptores de verdad de la noticia en la segunda parte del versículo 10. Dice allí que serán esas noticias para todo el pueblo. Y ante la pregunta de que para quién son esas buenas nuevas de gran gozo, la respuesta en principio es clara: serán para todo el pueblo, lo acabamos de leer. Y aquí pueblo en principio se refiere a Israel. Dice Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. Pero como también dice la palabra de Dios, a lo largo de toda la palabra de Dios lo encontramos, la promesa de salvación no es exclusiva para Israel, sino que como Simeón, aquel hombre mayor que esperaba en el templo el cumplimiento de esa
preciosa promesa que él tenía. Me emociono con esto de Simeón siempre. De niño me reía del nombre de Simeón. Ahora que entiendo la promesa de Simeón. Simeón tenía la promesa de que no iba a partir, de que no iba a morir sin ver a ese Salvador que llevaban siglos esperando. Fijaros lo que dice Lucas 2, 27, 32 sobre para quién es la salvación, lo que dice Simeón aquel día. Lucas 2, 27 al 32, movido por el Espíritu, Simeón fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, tienen que ir los niños al templo a ser presentados. Dice el versículo 28 que él, Simeón, tomó al niño en su brazo. Perdonad que me emocione. ¿Qué promesa tenía este hombre? Tomó al niño en su brazo y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz. Y añade: conforme a tu palabra, conforme a tu promesa. Y dice el versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Tengo delante mío al Salvador. Dice, la cual esa salvación has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles, es decir, nosotros, y gloria para tu pueblo Israel. Simeón estaba citando también el libro de Isaías, capítulo 60, versículos del 1 al 3. Luego la salvación para gentiles, para judíos, para todo el mundo, para todo aquel que viene al Señor como aquella mujer pecadora, arrepentido de su pecado, sea cual sea su condición, sea de Linares, incluso de Jaén, Sevilla, de Madrid, de Barcelona, de América, de Asia, de donde sea. Solo hay una condición: ven al Señor Jesús arrepentido de tu pecado. Y como toda buena noticia que se precie, además de sus receptores, tiene un protagonista. Versículos 11 y 12. El protagonista de la noticia dice: porque os ha nacido hoy, dice el versículo 11, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Bañaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Así que, después de tranquilizar a los pastores diciéndole que estaba allí para traer buenas nuevas, el ángel pasa como a dar detalles de ese anuncio. Y aparte de decirles que el lugar de la noticia, que el lugar del nacimiento es la ciudad de David, les describe al protagonista de esa noticia. Y les podía haber dicho el nombre del niño que había nacido, Jesús. Sabéis que Jesús significa el Señor en salvación. Pero en vez de decirle eso, en vez de decirle el nombre del niño, fijaros, lo llama, lo describe en estos versículos como Salvador, como Cristo y como Señor. Salvador, Cristo y Señor. Y cuando lo llama Cristo, el ángel está diciendo de ese niño que es el Mesías, que ese niño es el ungido de Dios, esperado y profetizado en el Antiguo Testamento, aquel que Simeón pudo coger en brazos. El niño que había nacido en Belén es el ungido por Dios para ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, este niño también es llamado por el ángel Señor. Y aquí el uso que se hace de esa palabra Señor no es el simple reconocimiento humano hacia una persona que se merece nuestro respeto. Oye, Señor don Pedro, Señor don Juan o don Antonio. No es ese Señor. Aquí el uso que se hace del término Señor se está refiriendo al título divino. Es decir, cuando el ángel está diciendo que ese niño que ha nacido en la ciudad de David es el Señor, está afirmando con total rotundidad, con total autoridad y delante de la misma presencia de la gloria de Dios, que ese niño es Dios. Y de hecho, fijaros,
Como les dijo Pablo a los romanos, para ser salvo, para recibir la salvación, solo tienes que confesar una cosa: que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Dice Romanos 10:9, dice allí Pablo, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, si reconoces que Jesús es Dios y crees en tu corazón que Dios le resucitó igualmente de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje. Aquel niño es Cristo, aquel niño es el Señor, pero aquel niño también es llamado Salvador. Y llamarlo Salvador, como hace el ángel, es definirlo por la misión o por la razón, el motivo por el que nació. Y esa razón, ese motivo por el que nació no es otro que la de ofrecer salvación a los pecadores, a los que necesitan esa salvación. Como dice Mateo 1:21, le dice el ángel a José, a su padre, el padre de Jesús, y dará a luz un hijo, se refiere a María, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y como he dicho antes, esta es la razón, esta es la misión, el motivo por la que Dios envió a su hijo a nacer, y luego también, como ha dicho Juan, y a morir en la cruz. Ese motivo es salvar al pecador de su pecado. Es decir, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos nacemos perdidos. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, dice ahí el Señor, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo sé que esto para mucha gente es chocante, incluso no es el mensaje más agradable, decirle a alguien que necesita ser salvado de su pecado. Pero eso es lo que dice la Biblia. Y ese es el mensaje que los pastores entendieron y el mensaje que tenemos que transmitir. Mirad, por desgracia hoy en día, en muchos sitios se presenta a Jesús como aquel que te puede o que puede rescatar tu matrimonio. Puede ser verdad. Algunos te presentan a Jesús como aquel que va a solucionar los problemas o tus problemas familiares o tus problemas laborales, o como aquel que te va a hacer dejar o abandonar un hábito no saludable, ojalá que lo dejes, o incluso como aquel que te va a dar un nuevo propósito para tu vida. Pero déjame que os diga una cosa, todas esas cosas es necesario curarlas, evidentemente, pero son en realidad un subproducto, son una consecuencia de recibir la salvación a través de Cristo. Todas esas cosas no son el motivo, no son la intención principal por la que Dios envió a su Hijo a nacer en Belén. Porque el verdadero problema, tu verdadero problema, el problema del hombre, de la humanidad, el problema de cada uno de nosotros, como digo, de mí el primero, es el pecado. Es mi pecado. Y todos esos problemas que hemos comentado y que son reales, que existen, en realidad son consecuencias del pecado. Luego hay que solucionar las causas de esas consecuencias, ¿no entendemos? El verdadero mensaje del Evangelio es que Jesucristo, es que Cristo el Señor vino a este mundo para salvar y para rescatar a las personas del pecado, de su pecado, y por tanto rescatarlas de la muerte eterna del infierno. Que por mucho que algunos se empeñen en reírse de esa figura del infierno, que sepáis que sigue allá abajo ardiendo cada día y arderá eternamente. Decir que Cristo nació o que murió para hacerte sentirte mejor contigo mismo o hacerte mejor persona, lo siento, son minusvalorar a Jesús como Salvador, como Cristo y como Señor.
Porque si Dios se humilló, como se nos ha dicho Juan en Filipenses, como si Dios se despojó a sí mismo, hasta el punto de nacer en un establo de animales, hasta el punto de ser acostado en un pesebre, el mismo Dios, hasta el punto de morir en una cruz, la muerte más humillante que vamos a recordar. Eso fue simplemente para salvarte y para librarte de la condenación que por tu pecado mereces. Ahora hay una noticia de gran gozo. Si vienes a Cristo como aquella mujer, humillado, reconociendo que eres pecador y que por ti mismo no puedes, pero que la sangre de Cristo puede limpiarte y curarte ese pecado. Y desde ese mismo momento tendrás el gozo de una salvación eterna, perfecta y que nadie te puede quitar, porque Cristo la compró en la cruz. Que el Señor bendiga su palabra. Damos gracias a Dios por su palabra, Juan Pablo, por la exposición de la misma, y vamos a continuar con nuestro culto de hoy. La escuela dominical, los jóvenes tienen una participación, pero es importante que no perdamos el sentido de la reunión que estamos teniendo, porque es el mismo que va a continuar en lo que vamos a ver ahora. Hemos comenzado queriendo darle la gloria a Dios, hemos comenzado queriendo exaltar su nombre, sobre todo nombre. Nuestro objetivo hoy también era recordar el nacimiento de Cristo y cómo ese pesebre nos apunta hacia la cruz. Y ahora vamos a seguir con lo mismo. Van a cambiar las caras, las edades, pero yo os pido que centréis vuestra mente, que centréis vuestro corazón y también pues que deis gracias a Dios por cómo actúa desde los más pequeños hasta los más grandes. Así que me callo porque me confirman, sí, que podemos dar paso a nuestros compañeros de fila directo. Gracias, Juan. Buenas tardes, estamos en riguroso directo cubriendo la noticia más importante de la historia de la humanidad. En la ciudad de Belén ha nacido el Hijo de Dios, y este acontecimiento está siendo motivo de gran celebración. Pastores sabios de Oriente, hasta los ángeles han celebrado este nacimiento. Gente de todas las edades quiere adorar al Señor Jesucristo, incluso los más pequeñitos. ¿No es así, Josué? Así es, Axel, y en este preciso momento nos encontramos con un grupo de estos pequeños que quieren adorar al Señor con su poesía. Están nerviosos, pero seguro que va a ser muy bien. Ahora Juanma va a decir su poesía. Buenos días. Sí, Un regalo precioso. un regalo precioso. Adiós. Padre, Padre. Enviando a su Hijo amado. Ahora Marta. Yo quiero con la bombaja. Ahora Marta con mensaje precioso. ¿Qué?
Reyes Magos cantó un coro celestial, lo alto sea, gloria a Dios y la tierra paz. Ahora Lucía con brilla la estrella. Brilla la estrella, con el resplandor radiante, sin fin en el umbral, momento divino e infante. Pensamos en este día. Perfecto y santo, que peregrinación esta noche y por él salvo. Ahora Ismael, ¿con quién ha nacido? Venga, Ismael. Un niño precioso nos nació en Belén. Rostro hermoso. Para allá. Su nombre Manuel. Él viene a salvarnos de nuestros dolores. Él viene a mostrarnos el amor de Dios. Qué ejemplos más bonitos de las palabras de Mateo 21:16. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. La verdad es que el nacimiento de Cristo es algo tan importante que nosotros necesitamos adorarle también. Así que vamos a cantar una canción. Ha habido un fallo. Hace más de 2000 años, una estrella anunció un regalo que del cielo, como un niño descendió, una luz de esperanza, nuestro mundo iluminó, porque vino a la tierra, Jesucristo Salvador. Vamos ya, es tiempo de celebrar, que ya llegó la Navidad. Y adiós a las penas que logró, que ya llegó la Navidad.
alegría, es nuestra melodía en mi corazón. Un tesoro más valioso que el oro nos regaló a todos su eterno amor. Vamos ya, es tiempo de celebrar que ya llegó la Navidad. Y adiós a las penas y el dolor, que ya llegó la Navidad. La la la, la 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 la, que ya llegó la Navidad. La la la, la 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 la, que ya llegó la Navidad. Vamos a terminar nuestro reportaje en directo con unos jóvenes que también quieren adorar al Señor con sus voces. No son tan profesionales como los que acabamos de cantar, pero lo hacen de corazón. Así que si tienen algún fallo, se lo perdonáis. Y cuando termine su actuación, os rogamos que permanezcáis en vuestro sitio, en silencio, porque os tenemos que decir una cosa muy importante. Hoy un sol en alta esfera
los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es, santo, santo por siempre. Es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es, santo, santo por siempre, y por siempre es, santo, santo por siempre.
solo un día de fiesta, en el que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Navidad también recordamos que el Hijo de Dios vino a este mundo para salvar a la humanidad. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y que merecemos el juicio justo de Dios. Para poder salvarnos de nuestra condenación, Dios envió a su Hijo a la tierra. Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado, y siendo inocente se sacrificó en la cruz del Calvario, derramando su sangre para perdonar los pecados de todos los que crean en Él. Y ahora el Señor te ofrece el regalo de la vida eterna si te arrepientes de tus pecados y acudes a Él con fe, confesándole como Señor y Salvador de tu vida. Este es un regalo de Navidad que solo Dios puede darte y nada ni nadie te podrá quitar jamás. Este es el verdadero recordatorio de la Navidad, que el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Muchas gracias a todos los asistentes. Ahora, después de que Samuel nos despida en una oración, por favor, quedaros en los sitios porque tenemos un pequeño regalo. Pero antes, si bien el propósito de esta reunión sigue siendo darle la gloria al Señor sobre todo, sí que queríamos tener un pequeño detalle con nuestros niños por su trabajo. Así que, si por favor pueden salir Eva y Eva. Bueno, sí. Las dos pequeñitas de la casa. Pueden, bueno, a ver, andar no van a venir andando. Bueno, pues ya está. Me quedo aquí. Bueno. ¿No lo quieres regalar para mí? ¿No quieres regalar? No. Bueno, pues para las madres. También, sí. También para los más pequeños tenemos regalos que también queremos que sea de bendición. Para Marta, para Juanma, para Ismael, para la niña y para Lucía. Si quieren subir. Se lo quedaron ahí. Se lo quedaron ahí. Y también para los más grandes. También para los más grandes, su trabajo, José, Axel y Cristóbal. ¿El micrófono? No. Juanma. Nada. Quédate ahí con una foto, ¿va? Ismael. Mira la foto. ¿Tú no quieres salir? Muchas gracias. Y ahora Samuel, si quieres despedir una oración. Señor y Padre, agradecemos este día, agradecemos esta reunión, esta reunión que hemos podido tener, Señor, hemos podido deleitarnos con tu palabra, hemos podido recordar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, y hemos podido también contar ahora con estas obras, estas canciones, estas preciosas poesías de nuestros pequeños. Señor, agradecemos sus vidas, agradecemos, Señor, el esfuerzo que han dedicado estas semanas de ensayo. También agradecemos, Señor, las personas que han estado guiándolos, que han estado enseñándolos durante tanto tiempo, Señor, para que puedan hacer las cosas también, Señor. Pero como ya hemos dicho muchas veces, Señor, queremos que el protagonismo no sea nuestro, sino que el protagonismo sea total y absoluto en las personas del Señor Jesucristo. Señor, y venimos a adorar
su precioso nombre. Venimos, Señor, a darle la gloria y la honra que Él se lo merece. Señor, y venimos a recordar que Él, siendo el creador y el sustentador de todo cuanto hay, se hizo hombre, se hizo niño, nació en una ciudad, en un pequeño pueblo que no conocía casi nadie, en un pesebre pobre. Recordamos, Señor, que ese niño creció y dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero, Padre, Señor, no queremos quedarnos ahí, sino que nuestra fe descansa, Señor, en un Dios vivo, en un Dios que venció a la muerte, venció al pecado, que resucitó, que ascendió a los cielos, que está sentado a tu diestra, Señor, y no está sentado como mero espectador, sino que está sentado porque Él también gobierna junto a tu lado. Y ese mismo Señor nos ha prometido que un día vendrá a recogernos y estaremos contigo para siempre. Tenemos, Señor, que toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que digamos, todo lo que pensamos, sea que Jesús es el Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.